mercado. De eso vamos a hablar mucho esta noche, largo y tendido, con Alipio Gutiérrez, director de contenido de salud de Telemadrid. Buenas noches, Alipio. Buenas noches. Y Patricia Suárez, que nos acompaña hoy en plató, presidenta de Asufin. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues Patricia, la primera pregunta, al ruedo, va para ti, porque lo que sabemos es la teoría, digamos, las fases sobre el papel, que además nos las contabas tú ayer. Pero claro, ahora en la práctica surgen muchas preguntas como esta. Ahora que ya sabemos el plan de apertura de tiendas, restaurantes y centros comerciales, me gustaría preguntar si dicha apertura será gradual o se realizarán todas a la vez, y si podemos estar seguros de que no haya contagios, puesto que al ir a las tiendas tocaremos productos, nos probaremos ropa, supongo que habrá devoluciones. ¿Cómo va a ser realmente esta vuelta? ¿Vamos a poder ir con normalidad? ¿Va a haber aforos muy reducidos? ¿Cómo lo van a poder hacer en los bares y también en las tiendas? Porque obviamente la ropa es un tejido de contagio también. Bueno, pues efectivamente va a ser gradual. Ya la semana que viene, en la fase 0 que empezamos, habrá tiendas que puedan abrir con mostrador, con cita previa, no se podrá ir a la tienda sin cita previa. Luego vendrá otra fase en la que sí se abrirán, en esa fase 2, y luego por último en la fase 3 los centros comerciales, y siempre con un aforo muy limitado, primero de 1/3 y luego de la mitad y luego ya más, pero todavía ni siquiera han dicho si se recuperará todo el aforo de los establecimientos. Probablemente tardemos todavía tiempo en recuperarlo, será en fases todo. Y después lo que nos decía esta espectadora, ¿no? Tendrán esas tiendas que implementar esas medidas de higiene a la hora de probarnos una chaqueta, dejarla, que se la ponga otro. Nos está consultando muchísima gente si tienen que llevar EPIs, si tienen que llevar guantes, si tienen que llevar mascarillas. Yo supongo que cada local, cada tienda, dependiendo de su tamaño, de la actividad que va a desarrollar, del contacto que va a tener con el cliente, tendrá que desarrollar unas medidas, y esto lo sabremos poco a poco. El sábado se espera ya una orden ministerial y tendremos que irla contando por fases también. Claro. Vamos a ir sabiendo poco a poco detalles, y uno de los negocios que se tendrá que adaptar es el de los restaurantes, y desde ya, después de estar semanas cerrados, sufriendo muchas pérdidas. Nos vamos a ir hasta el barrio de Carabanchel. Ahí está Pilar Almendral con Paco, que regenta un restaurante, y no sé, Pilar, si sabe ya cómo va a hacer. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Pues incertidumbre, esa es la palabra que podíamos utilizar hasta ahora en el mundo de la hostelería, porque a pesar de que a partir del próximo lunes ya puedan empezar a activar su negocio, lo cierto es que nos lo están contando, y nos lo va a contar ahora mismo Paco en directo, es que no saben por dónde van a tener que tirar. Buenas noches, Paco. Buenas noches, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis llevando este confinamiento? Bueno, se está llevando un poquito así, un poquito duro, todo muy inesperado, pero bueno, aguantando a ver si en cuanto nos dejen trabajar, que esté todo el mundo bien y más o menos podamos empezar. Un local familiar, ¿cuántas mesas tienes en este negocio? 16 mesas tenemos. 16 mesas, eso quiere decir que si tenemos que abrir con 1/3 y con terraza, apenas vamos a poder dar... Va a ser complicado, cubrir con los gastos va a ser muy difícil. ¿Cuántas personas dependen de ti? 5 personas. 5 personas. ¿Y con 1/3 del negocio activo se puede mantener 5 personas? No se podría mantener, sería muy difícil. Esta primera fase 0, no abriríamos, esperaríamos un poco más adelante hasta que nos diera un poco más de... ¿Vosotros que nos dejarán. habéis estado, Paco, haciendo servicio a domicilio? No trabajamos. ¿Y un restaurante tan familiar, tan de menú del día como este, crees que también está preparado para hacer ese servicio a las casas? ¿Lo vais a hacer a partir del lunes? Podríamos hacerlo, estaríamos preparados perfectamente, porque hay pedidos que suelen salir algunas veces, pero no es nuestro fuerte, no daría como para poder subsistir y aguantar esto mucho tiempo. ¿Cuál sería, por ejemplo, para vosotros una posible opción, una salida? Pues que mantenerlo cerrado por lo menos hasta el 50% de las mesas que podamos tener, y ya por lo menos ahí podríamos ir luchando, podríamos ir saliendo un poco hacia adelante. Desde luego con 1/3 muy difícil. Paco, ¿tú te has planteado alguna medida? ¿Has pensado en lo de las mamparas? ¿Habéis dado una vuelta a cómo hacer? Estamos esperando a ver la normativa que sale, que nos dicen. Yo mi planeado es separar, reducir todas las mesas, separarlas a distancia que tengo ya calculadas de 3 a 4 metros, y si me obligan a un metacrilato, a alguna pantalla, pues las pondríamos. Aparte de eso, de los geles estos que hay que poner,
todo lo que nos digan, que nos asesoren. Tenemos una empresa que se dedica a los puntos críticos, que va a estar con nosotros para irnos asesorando de todo lo que vayamos necesitando. Y para Pilar, irlo poniendo. Y Pilar, yo quería... el tema de los proveedores. Dime, Rocío. No, nada, os estaba escuchando y quería segundo, Paco, plantearle a Paco, porque siendo el típico restaurante de barrio que atiende a tantísima gente, imagino que habrá muchas personas que echen de menos que abra ese restaurante. ¿Por qué no se plantean lo de las comidas para llevar, que te decía hace unos instantes que no les compensaba? ¿Por qué? Pues me estaba preguntando Rocío que siendo vosotros un restaurante tan familiar, tan de barrio, de menú del día, ¿por qué no os habéis planteado lo de llevar a domicilio? ¿No sale rentable en un negocio como este? Lo vamos a implantar también, pero no, como no es nuestro fuerte, después de llevamos aquí a 36 años, no es nuestro fuerte, no creo que funcionara para poder... Se va a hacer, se va a intentar, pero no creo que yo no cuento con ello, con que nos dé una facturación bastante buena. Más que nada son un negocio de muchas celebraciones familiares, que ahora ellos tampoco se pueden juntar en sus casas, lo cual también tendrían el problema de que no podrían juntarse para celebraciones, para celebrar. Bueno, Paco, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo va evolucionando. Esta es la posición de muchos hosteleros que están deseando que vuelvan a la normalidad, ¿no? Que vuelva ese abrazo, ese beso y esa caña a la barra, que va a significar que vuelve el negocio. Sí. A todos nuestros clientes que, nada, estamos esperándoles con muchas ganas y que vamos a tener todo preparado para que todo esto esté en perfectas condiciones, para que puedan venir a disfrutar y sigamos viéndonos. Pues eso, a seguir viéndonos. Ese es el mensaje de los hosteleros al que nos sumamos. Claro que sí, gracias Pilar. Paco, el pequeño comercio, el pequeño restaurante tan necesario en los barrios y que estarán deseando, como todos, que estas fases vayan corriendo cuanto antes para volver a la normalidad. Y seguimos con sus preguntas. Esta nos llega a través del WhatsApp y nos dicen, Patricia, por favor, ¿me pueden decir si se puede circular dentro de la provincia de Madrid? Por ejemplo, desde Valdemoro a Cadalso de los Vidrios. Este espectador. Esta es una buena pregunta y no tiene fácil respuesta, porque ahora mismo solamente te puedes desplazar para supermercados, para la farmacia, para el trabajo, para una cuestión de fuerza mayor, atención a mayores o minusválidos, etcétera. Solo para esto, y no puedes desplazarte, salvo fuerza mayor, fuera de tu ciudad, ¿no? De Madrid a Leganés o, como decían, a Cadalso de los Vidrios. A partir de ahora tampoco queda muy claro. Nos dicen que en la fase 2 vamos a podernos ir a nuestra segunda residencia en la misma provincia, pero no nos dicen si nos vamos a poder mover con normalidad. Dicen que en la fase 1 vamos a poder visitar amigos o familiares, pero no queda claro si vamos a poder ir de Leganés a Getafe o de Alcalá de Henares a Madrid. Y esos interrogantes, Patricia, hacen que, claro, que sean muchos de ustedes los que se pregunten, ¿y la vida normal cuándo va a llegar? Nos han dado mucha información sobre las distintas etapas del confinamiento, pero ¿cuándo volveríamos a tener la vida social tal y como la conocíamos antes? Bueno, me vengo a la chuleta. Y perdona, Patricia, porque al hilo de esto pregunta otro espectador, ¿puede ir a comer a casa de un amigo viviendo los dos en Madrid? Bueno, al hilo de la vida normal, de las cosas que hacíamos antes. Al hilo de la vida normal, el Gobierno ha establecido unas fases que durarán, en el mejor de los casos, si a todos nos va bien, hasta el 22 de junio. Pero si no nos va tan bien y tenemos algún que otro problema, un rebote, en principio hasta el 6 de julio. Esto es importante porque el Gobierno ha dicho que no nos vayamos a las fechas, sino que tengamos muy claro que depende de cómo vaya nuestra provincia. Ir a comer con un amigo, se supone que en la fase 1, que es el 11 de mayo, tú ya tienes contacto con grupos sociales de manera reducida, pero no nos han dejado claro, incluso ayer el presidente se equivocaba, de si podía ser en la calle o si podía ser en una casa. Yo espero que el próximo sábado que dicten la orden ministerial, como tenemos todos fase 0, salvo algunas islas, en fase 1, nos dejen más claras estas cositas. O sea, que el sábado todos pendientes del BOE, Patricia. Total. Nos vamos a ir a la redacción de Telemadrid porque Valentín Ortega, siguen llegándonos muchas preguntas, ¿no? Qué ganas tenemos ya, ¿verdad, Rocío, de juntarnos con la familia? Porque precisamente en esa dirección van muchas de las preguntas de nuestros espectadores y también de nuestros oyentes. La primera, mi nieta nacerá en mayo, ¿cuándo podré ir a visitarla si yo vivo en Madrid y ellos en Illescas, en Toledo? Y es que cuántos abuelos todavía no han conocido a sus nietos recién nacidos. Y una segunda también en esta línea,
¿Cuándo podremos juntarnos en la casa familiar de mis padres si todos vivimos en la misma localidad? Bueno, a ver, desplazarse a Illescas es la misma pregunta que antes. Tenemos que a la segunda residencia podremos hacerlo en la fase 2, 25 de mayo. Entonces yo entiendo que ese será el momento en el que todos podremos ir un poco a las visitas en otra ciudad. Antes no lo veo, pero esperemos a ver qué nos dicen. Y luego, comida familiar, grandes grupos sociales, bueno, no grandes, pero medianos, de una familia en la misma localidad también se está viendo para la fase 2, incluso para la fase 3, porque nos están haciendo una escalada muy poco a poco. Otra cosa que inquieta mucho, sobre todo a los padres con niños. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué hacemos con los hijos cuando volvamos al trabajo? Claro, es la pregunta del millón para muchos padres y antes de responderla aquí en la mesa vamos a conocer a una familia que ha tenido la misma disyuntiva y Virginia Guerrero de Madrid Directo ha estado con ellos. Las familias numerosas con niños pequeños dicen qué pueden hacer en el caso como el de Juan, Begoña y sus 3 pequeños. Juan vuelve a trabajar de manera presencial, Begoña lo hará con teletrabajo, pero como veis tienen una niña de 4, Mara, y 2 mellizos de 2 años. Reclaman atención constante, pero si los colegios se abren solo para esos padres que están de manera presencial, ¿cómo lo van a hacer? Porque además resulta, me decís, los abuelos no son una opción porque no solo es personal de riesgo, sino que además viven fuera. Mis padres viven en Segovia y sus padres viven en Zaragoza. O sea, que todo el día así, lo de teletrabajar con los dos, ¿cómo lo haces? Imposible, imposible. O sea, ahora mismo estamos con ERTE, pero al principio del confinamiento sí que empecé a teletrabajar, que no llegué, estuvimos muy poquitos días y era imposible. Porque claro, son muy pequeños y reclaman atención constante. Así que esta es una de esos casos particulares que no terminan de encajar en ninguna de las fases de la desescalada. Y que además lo tiene todo, ¿verdad, Patricia? Una familia donde ha habido un ERTE, otro miembro teletrabaja, tienen niños, Dios mío. Sí, porque además lo que se ha dicho, esto sí es verdad, es que las empresas tienen que primar el teletrabajo durante toda la fase hasta la nueva normalidad y que aquellas familias que demuestren que los 2 progenitores no pueden, tienen que acudir a la oficina y que tengan menores de 6 años, podrán ir al cole. ¿Y qué pasa con uno de 8, por ejemplo, Patricia? No podrá ir al cole. ¿Y qué hacen esos padres pues, con él? Tendrán a lo mejor que pedir una extensión de los permisos claro. retribuidos. Han dejado muy claro que tiene que haber una primacía de la conciliación. Que al hilo de esta noticia a mí me gustaría decir que concilian también los hombres, no solo las mujeres, si me permiten. Porque parece que es que somos nosotras las que nos vamos a quedar en casa y ellos van a ir a trabajar. Y el siglo, estamos en el 20, en el 21... Perdonad, pero es que me molesta un poco el enfoque. Bien, pues malabarismos va a ser lo mínimo que vayan a tener que hacer las familias. Esperaremos esos detalles. Nos llega otra pregunta también relacionada con el trabajo. Hola, trabajo en un centro de negocios y mi empresa tiene alquilado un despacho para 4 personas. Llevamos sin utilizar el despacho desde el principio del confinamiento. Hemos hablado con los responsables del centro y nos indican que ellos han estado ofreciendo servicio 24/7 y que por tanto no tenemos derecho a ningún tipo de compensación o de descuento. Mi pregunta sería si debido al estado de alarma tenemos la posibilidad de poder ir a algún tipo de descuento o compensación. Bueno, este es un problema que están teniendo muchísimos caseros con inquilinos, inquilinos con caseros. Aquí lo primero es que hay que ver si la actividad que él desempeñaba era esencial o no. Porque si tenía que desempeñarla y podía ir allí, este es el primer baremo. Luego, otro es que si no puede, porque su actividad no es esencial y no puede acudir, efectivamente tiene más capacidad de negociación. El problema es que no se han establecido tampoco ninguna normas y que la mayoría de la gente está negociando y que incluso ayer se aprobó ayer o hoy, ya no sé en qué día vivo, hoy se ha aprobado un decreto para la justicia en el que se abren juzgados especializados en temas de COVID, al que van a ir todos los alquileres porque hay muchísima discusión con si hay que pagar todo el alquiler a pesar de no haber utilizado ese espacio en estos días. Una cuestión súper interesante que la abordaremos aquí, Patricia, y otras que surgen, cosas tan sencillas que antes hacíamos sin pensar como, bueno, pues coger a la familia, el coche e irnos a comprar. Bueno, pues nos llegan dudas sobre eso, porque ¿cómo lo vamos a hacer a partir de ahora?
Durante el confinamiento hemos tenido restricciones a la hora de llevar pasajeros en los automóviles. Solo se podía llevar una persona y, salvo una excepción, podían ser dos, una delante y otra detrás. ¿Sabemos en cuál de las fases de la desescalada vamos a poder incrementar el número de pasajeros en el coche? Sí, bueno, esto ya prácticamente es de la fase 0, porque siempre y cuando convivan contigo. O sea, en el coche no puedes llevar a un primo, a un amigo, no. La gente que convive contigo, entonces podrás, como los niños, igual que sacas a los niños de paseo, podrás subirlos al coche, ir al supermercado, ir a hacer cualquier actividad, pero con los que convivas. Luego ya en una fase posterior se podrá ya, en este acercamiento social de que hablamos, igual que vamos a comer, pues podremos llevar a un amigo en el coche. Bueno, pues eso importante también tenerlo en cuenta, un cierto alivio en esta desescalada. Y uno de los asuntos que nos está preocupando más a todos estos días y del que han hablado ustedes en Casa Seguro con respecto a esta vuelta a la normalidad tiene que ver con la peluquería. Hoy se ha anunciado que por fin van a abrir este lunes, pero también en este sector hay muchas dudas y algunas nos han llegado y vamos a escucharlas. Buenas, mi pregunta es saber cuándo vamos a poder ir de una vez a las peluquerías y qué ocurre si necesito ir al fisio. Frente a las peluquerías que se van a abrir próximamente, ¿qué diferencia hay entre las que están en puerta de calle y centros comerciales? Ya que siendo peluquerías se deberían de abrir todas a la misma vez, ¿verdad? Porque se escucha que las de centro comercial se abrirían más tarde, hundiendo puestos de trabajo. Enseguida, Patricia, vamos a responder a estas preguntas, pero vamos por partes. Enseguida abordamos lo de los centros comerciales, pero antes de nada, lo primero, les decíamos, la noticia, este lunes se van a abrir las peluquerías, pero también lo van a hacer con restricciones, también lo van a hacer de forma diferente y de forma escalonada. Y antes de hablar con un profesional de este sector que nos va a aclarar muchas dudas de cara al lunes, fíjese en estas imágenes, Patricia, seguro que lo recuerda. Estas imágenes se hicieron virales porque así es como nos empezaron a contar cuando en China empezaron a volver a la normalidad, que habían reabierto los salones. Y entonces, Patricia, nos reíamos de cómo... No, por favor, estaban... pero eso no nos va a pasar, Rocío. No, lo sé, pero en fin, estas imágenes que ahora nos despiertan una sonrisa de cómo allí en China, para extremar las precauciones, habían empezado a cortar el pelo a los clientes. Bueno, en fin, aquí nos ponemos serios, no vamos a llegar a ese punto, pero como les decía, muchas cosas van a cambiar en esta vuelta a la normalidad. Estamos ya en directo, nos escucha José Delgado, él es propietario de dos salones de belleza, uno en Rivas, el otro en Madrid. Buenas noches, José, encantada de saludarte. Hola, buenas noches. En directo. Buenas bueno, noches. ¿Cómo va a ser para vosotros esa vuelta el lunes a la normalidad? ¿Con qué perspectiva lo vais a hacer, José? Bueno, pues en principio es que no tenemos claro que podamos abrir el lunes, porque no está todo aclarado. Igual que no estaba aclarado cuando cerramos, tampoco está aclarado cuando tenemos que abrir. Nos piden una atención individual. Nosotros entendemos que una atención individual es solamente pasar una persona. Entonces nuestros salones son bastante grandes y no puede pasar solamente una persona. No lo tienen claro, no tienen nada claro. Porque claro, se está hablando, José, de atención individualizada, es decir, que podéis ir atendiendo, ¿no? Si, por ejemplo, hay 9 peluqueros en el salón, cada peluquero podrá estar, ¿no?, con un cliente, y que tenéis que primar la atención a las personas mayores, ¿no? Sí, sobre todo a las personas mayores, pero lo que sí tenemos claro es que no han aclarado bien eso. No sé si se puede entrar una persona en el salón o cada empleado nuestro puede atender a una persona. Eso es lo que tienen que aclarar bien. En el BOE no está bien aclarado todavía. Nos tienen que aclarar muchísimo más cosas. Entonces, lo que sí tenemos claro es que nosotros tenemos 9 personas trabajando. Esas 9 personas trabajando no se van a dedicar 9 personas a atender a la clientela. Tenemos una serie de personas que atenderán a la clientela y otra serie de personas que atenderán a los cuidados que tenemos que llevar con toda la gente, porque tenemos que llevar un protocolo muchísimo más amplio de otros negocios. ¿Cómo habéis implementado las medidas de seguridad, José? ¿Qué habéis hecho de cara a esta apertura? Mira, nosotros antes de cerrar ya lo que teníamos claro es que ya estábamos trabajando con mascarillas, ya estábamos trabajando con geles. Nosotros ahora mismo tenemos un protocolo totalmente amplio
para la seguridad de mi clientela. Date cuenta que los más interesados somos nosotros, no queremos contagiar a nadie ni que nos contagien. O sea, tenemos una máquina de ozono para limpiar totalmente la peluquería, tenemos todo desechable, batas desechables, toallas desechables. Lo que intentamos hacer es que la clienta se sienta a gusto, se sienta cómoda, y nosotros tenemos el espacio suficiente para tener un espacio entre cliente y clienta y que nadie tenga problemas. Y José, ¿os ha costado encontrar ese material en el mercado? Ese aparato de ozono que me decías, todo este material, en fin, pues eso, batas, mascarillas, lo que necesitéis para esta semana. Nos ha costado, y el problema que vamos a tener es que si luego nos van a poder suministrar ese producto, porque ahora nos ha costado conseguirlo, estamos ya a pleno rendimiento porque pensábamos que íbamos a abrir ya, pero nos ha costado bastante. No sabemos si luego vamos a tener esa posibilidad de retomar todo, porque esto va a durar mucho tiempo, Vamos a tener que tener una seguridad muchísimo tiempo. Pero bueno, eso es muy importante, o sea, una seguridad para nuestra clientela es muy importante. Pues José, nos alegramos de que por fin las peluquerías abráis a partir de esta semana. Somos muchos los que estamos deseando ir a veros. José, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un beso para todos. Un beso. Bueno, nos quedaba pendiente esa duda de un espectador sobre el caso concreto de las peluquerías que están en los centros comerciales. ¿Qué va a pasar ahí, Patricia? A ver, estas se van a retrasar, efectivamente tenía razón, y esta, entre comillas, discriminación viene dada porque el aforo de los centros comerciales es muchísimo mayor que el de un local pequeño. Es verdad que un local de una peluquería pequeño está en un centro comercial, pero no quieren abrir los centros comerciales hasta la fase 2, que es el 25 de mayo. Y por eso todo lo que esté dentro del centro comercial no va a poder abrir hasta entonces, y con aforo del 30%. Tampoco va a poder abrir de inmediato. Mientras tanto, las peluquerías más de barrio, que no estén en un centro comercial, simplemente podrán abrir previa cita. Ya están ustedes llamando a la peluquería. Claro, como nos contaba, ¿no? Nosotras ya tenemos cita. Pues ustedes también, porque ya nos hace falta a todos un poco. Pues Patricia, vamos a ir a la redacción porque, Valentín, siguen llegando dudas, ¿no? Hemos hablado ya, Rocío, de educación, pero hay vida más allá de colegios, institutos y universidades. Y si no, fíjate, Antonio, tengo una academia de enseñanza para clases extraescolares de apoyo. ¿Cuándo podré abrir? Roberto nos dice que es dueño de una escuela infantil privada, que también quiere saber, bueno, pues cuándo va a poder volver a trabajar. Y las matrículas, ¿qué pasa con las matrículas? Fíjense, porque es otro quebradero de cabeza. Hay que hacer matrículas, tanto cambio de instituto como para universidad. Eso, ¿cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos? Pues va a parecer un chiste, pero cada una de las preguntas que me han hecho en una fase distinta. Así, o sea, no, ninguna la misma. Lápiz sí, y cojan papel. ya el lápiz. Las actividades extraescolares, las autoescuelas, todo aquello que no dependa del Ministerio de Educación, que son otro tipo de educación y de formación, estas abren en la fase 3. O sea, ya en una fase más avanzada, ya a finales a principios de junio. El tema de las matrículas, ese ya sí que está en una fase 2, porque se van a abrir los centros escolares para prepararlos para cuando vayan los niños, y se van a introducir ya los administrativos. Entonces será cada uno de los colegios, los institutos, que irán dando esas fechas. O sea que esa es la fase 2. Y ahora se me ha olvidado otra, había otra. Había otra que era, a ver si, Valentín, no sé si... ¿La tienes por ahí? ¿Cuál se nos olvida? Se os olvida la de las escuelas infantiles privadas, en este caso, que era lo que nos preguntaba Roberto. Exacto, esa es la fase 2, efectivamente. En la fase 2, porque es cuando los padres, en principio, pueden empezar a dejar a los niños hasta 6 años, por eso la escuela infantil entraría, pero con limitación de aforo. No van a poder abrir para todos los niños, van a tener que aplicar la regla de si los dos padres tienen que desplazarse a trabajar. Ahí vamos a tener un poco de lío con los niños. Bueno, poco a poco vamos, digamos, encajando este puzzle, viendo cosas claras. Y, por ejemplo, otra duda que nos plantean, los hoteles, ¿cuándo abrirán, Patricia? Los hoteles van a empezar también en escalada. En la fase 1 del 11 de mayo abrirán, pero no a las zonas comunes, y también respetando unos aforos. La fase 2 ya podrán abrir parte de los restaurantes, las terrazas al 30%, y ya en una fase 3 mucho más avanzada ya podrán hablando abrir, casi del verano ya, ¿no? Sí, prácticamente ya 8 de junio ya podrán abrir las áreas comunes. O sea, los hoteles, al igual que los restaurantes, casi pues como todos, en fases. Poco a poco. Bueno, y Valentín, ¿qué más preguntas nos van llegando? Si yo os pregunto ahí en la mesa, Rocío, cuáles son los colectivos que más están sufriendo, seguro no, segurísimo
que me vais a decir a los autónomos. Patricia, 2 preguntas de 2 sectores concretos. Manuel es el único empleado en su taller de chapa y pintura. ¿Cuándo podrá retomar la actividad? Y luego, por otro lado, un espectador u oyente, no lo sé en este caso, tiene una inmobiliaria y nos dice cuándo podrá abrir. Bueno, en el caso de la inmobiliaria yo entiendo que a partir de la semana que viene, con mostrador y cita previa, podrá abrir, porque puede dar una atención personalizada y puede controlar perfectamente el aforo como una peluquería o como otro tipo de establecimiento. En el caso de la chapa y pintura lo veo más difícil, todavía no han dicho que la desescalada de las actividades esenciales, no esenciales, como, igual que se fue cortando, pues ahora tendrán que ir soltando. Me imagino que será en una segunda fase, porque todavía se está primando mucho el teletrabajo, pero habrá que ver que el sábado si viene algo de los talleres. Y volvemos contigo a la redacción, Valentín, porque los deportistas tienen muchas dudas, ¿no?, de cuándo van a poder retomar su actividad. Lo que está claro, Rocío, es que a más de uno se nos ha ido la mano durante el confinamiento y ahora, claro, nos entran pues los remordimientos. Como no, varias preguntas. La primera, sobre salir a correr a partir de este sábado. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué distancia? Y si vamos a tener horarios. Y después, Emilio, que es profesor de artes marciales, autónomo, tiene un gimnasio. Y la pregunta del millón, Patricia, ¿cuándo podrá abrir? Bueno, Patricia, salir a correr, ¿cuánto tiempo, si me permitís? El que aguantes, porque llevamos... O sea, no hay horarios ya para no los tenemos deportistas. fondo. Bueno. A ver, no está establecido, pero no sé vosotros, más de una hora no creo que aguanten muchos. Y luego me imagino, obviamente, fuera de broma, en un área, pues en tu barrio, no te vas a ir a correr al Pedrete, por ejemplo. En cuanto al gimnasio, artes marciales, claro, no es lo mismo artes marciales que el resto de actividades. Los gimnasios se van a abrir progresivamente para actividades individuales, primero con cita, luego regulando el aforo en la fase 2 y luego ya con grupos, pero también con aforo, apuntándose a esas clases de grupo. ¿Qué pasa? Que nuestra pregunta es de artes marciales, ahí hay contacto y ahí lo que se prevé es que hasta que no sea la nueva normalidad, o sea, a partir del 8 de junio o en adelante, no va a poderse hacer este tipo de actividades porque son de contacto. O sea, que actividades deportivas solitarias, digamos, ¿no?, de alguna manera. Bueno, y otra cosa que al margen del deporte inquieta mucho a muchos de ustedes, sobre las bodas. ¿Cuándo se podrán celebrar bodas?, nos pregunta un espectador. Y también nos pregunta otro sobre los velatorios. ¿Se va a permitir la asistencia a cultos religiosos? Claro, es que todo está muy relacionado, las bodas, los velatorios, las misas. Ahora mismo los matrimonios se están celebrando, pero luego no hay esa fiesta posterior. Lo que se prevé es que en escalada se puedan ir ampliando, pero tampoco te dicen cuánto. Te dicen aforo, un grupo limitado en la segunda fase, un poco más amplio en la tercera. Normal yo creo que no va a llegar a ser esta boda multitudinaria de 200 personas, no lo veo. Al mismo tiempo, las misas, si te casas con rito religioso, 30% en la segunda fase del aforo, un 50% después, y lo mismo con los velatorios, con los funerales, están con el 30% en una primera fase, un 50% después. O sea que todo con calma. Casarse se van a poder casar, otra cosa es la fiesta, ¿no? El número de si invitados. Va a ser grande o va a ser pequeña, pues va a ser mediana. El número de invitados que acuda. Bueno, y nos llega otra pregunta relacionada pues con algo muy práctico, muy cotidiano. Por ejemplo, los trámites, concretamente los trámites policiales. Quisiera saber para cuándo van a habilitar las policías para la colocación de huellas y otros trámites migratorios. Bueno, pues una pregunta que creo que nos va a responder alguien muy autorizado en esta materia, que es Serafín Giraldo, policía. Vamos a ver qué nos cuenta sobre estos trámites. Todos los trámites administrativos se prorrogan automáticamente en el estado de alarma. Las solicitudes, los permisos que caduquen, se amplía su validez hasta la finalización del estado de alarma. Ocurre lo mismo con el propio DNI, con la ITV del coche o con las tarjetas de vigilante caducados. Se prorroga su vigencia hasta la finalización del estado de alarma.
Bueno, pues importante esta información que nos acaba de ofrecer Serafín Giraldo. En fin, ha sido una noche muy intensa, muchísimas preguntas, muchas dudas. Patricia Suárez, gracias por el esfuerzo de responderlas a todas, y lo mismo te digo a ti, Alipio. Hoy, vamos, habéis trabajado de lo lindo. Sí, aquí pero ha en merecido plató. la pena, ya vemos la luz. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, por estar ahí. Volvemos mañana, 9:30 de la noche, Madrid, frente al coronavirus. Adiós.